la bienvenida para dar inicio a nuestro segundo módulo. Previo a ello, quiero hacer un recordatorio de lo que vimos en el módulo anterior, muy rápidamente. Voy a compartir con ustedes la presentación. El curso denominado Control Gubernamental se ha iniciado pues conociendo lo que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En el sentido de que esta ley es la partida de nacimiento, acá está todo el marco conceptual relacionado con lo que es el control gubernamental. Esta ley pues tiene como objeto propender a que se efectúe un ejercicio del control gubernamental de manera oportuna, efectiva, para poder prevenir, y verificar mediante la aplicación pues de principios, sistemas, procedimientos, una correcta utilización de los recursos y bienes del Estado. Asimismo, esta ley se norma para que se efectúe el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de todas las autoridades, funcionarios y servidores públicos, con la finalidad pues de que cumplan sus metas y que se alcancen pues los resultados para lo cual han sido creadas cada institución. La finalidad es pues contribuir a orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación. Esta ley tiene su aplicación para todas aquellas entidades, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento, que estén bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. ¿Qué quiere decir eso? En aquellas entidades donde administren recursos y bienes del Estado. Por ejemplo, tenemos el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, las unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, organismos autónomos, empresas del Estado y las entidades privadas no gubernamentales y entidades internacionales exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que estas perciban o administren. Donde haya un recurso del Estado, están bajo la aplicación de esta ley, la 27785. ¿En qué sentido? En que en esta ley, como le digo, se encuentra el marco conceptual del control. Y como lo vimos en la anterior clase, tenemos que partir de qué cosa es el control. Vimos que el control es el acto pues, de comprobar, inspeccionar, verificar, Verificar de que en el camino hagamos lo correcto para poder alcanzar el objetivo que tenemos. Como parte de la gestión pública, consiste en medir y corregir este desempeño a fin de garantizar igualmente que se alcancen los objetivos y planes ideados en toda entidad. Es un proceso integral. Lo vimos también en la clase anterior, ya entrando propiamente a lo que es la ley 27785, primer concepto que se define, primer concepto que debemos conocer todos aquellos que trabajamos, que somos servidores públicos, es que en esta ley, en el artículo 6, la ley 27785, se establece pues que el control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar. ¿Qué tenemos que efectuar? Que se cumplan con las normas legales, los lineamientos, las políticas, las directivas, los procedimientos que regulan en una entidad, que se regulan las actividades. Tenemos que supervisar que estos actos que se realizan en estas entidades se logren pues el grado de eficiencia, eficacia, transparencia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, con la finalidad de mejorarlo a través de opciones preventivas y correctivas pertinentes. Esta es la definición que está en la ley, textualmente. ¿Pero qué es el control gubernamental ya en la práctica, en lo que en el día a día se vive, lo que vive un servidor público? Es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que le debemos dar a los recursos y bienes del Estado. ¿En base a qué? Estamos administrando bien, porque contamos con un objetivo para el cual medimos los recursos. Contamos con directivas, tenemos nuestras funciones bien definidas, contamos con procedimientos,
Y tenemos que ir supervisando, verificando, que lo hagamos tal y cual está establecido y que sobre todo alcancemos el objetivo para el cual nos asignaron esos recursos. Y en ese acto de supervisar... Cariño acaba de cobrar de sus chifas. Sí, ahorita. Por favor, hay un audio que me está interrumpiendo. Claro, pe. Ay, pe. Esa Grecia es un vacilo. Tú eres la muerte. No me hace reír. Le voy a agradecer. Claro, pe, y ahora me vas a echar la culpa. Es capaz de echarme la culpa cuando soy una mujer inocente en todos los actos que los demás puedan cometer. Febe Aranda, te voy a agradecer que pagues tu audio. Sí, pues. Por favor. Tengo la cabeza en todos los lados. Elizabeth Manrique. Elizabeth Manríquez, ¿quieres participar? Vamos a seguir, por favor, con la clase. Entonces, haciendo un recordatorio de la clase anterior, del módulo anterior, control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar el buen uso de los recursos que tenemos que dar en función a toda la normativa, en función al objetivo que se tiene en cuanto a la administración de ese recurso. Y en ese acto de supervisar, verificar, vigilar, de repente vamos a encontrar algunas deficiencias que no van a permitir tomar acciones preventivas y correctivas. ¿Por qué? Porque el control es de dos tipos, lo señala la ley. Desde el momento que somos servidores públicos tenemos que tener conocimiento que existe esta ley. Esta ley fue aprobada en el año 2002 y hasta la fecha sigue vigente. Y en la cual nos establece el concepto de control y quiénes tienen que efectuar control. Y quienes, por efectuar esos tipos de control, están sujetos a una supervisión, porque administramos recursos y bienes del Estado. Desde el momento que somos parte del Estado, somos servidores públicos, tenemos funciones, tenemos responsabilidades, ya sea bajo cualquier régimen laboral, pero las tenemos. Tenemos dos tipos de controles, control interno y control externo. ¿Quién hace el control interno? Lo establece en la ley 27785, artículo 7. El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea, posterior. ¿Quién lo tiene que hacer? La institución. Con la finalidad, pues, de verificar que se está efectuando una buena gestión de los recursos, bienes y operaciones. Es un proceso integral diseñado para enfrentar todos los riesgos que se presentan en las operaciones. Ese control interno, de acuerdo al momento que se va a hacer, es previo y simultáneo. Previo y simultáneo lo tenemos que hacer todos los que formamos parte de una institución, desde las autoridades hasta funcionarios y servidores públicos. Como les vengo diciendo, todos que somos parte del sector público, somos parte de una entidad, desempeñamos funciones y por desempeñar esas funciones asumimos responsabilidades. Y para poder nosotros tener la confianza de que venimos desarrollando de la manera adecuada nuestras funciones, tenemos que aplicar nuestro control interno previo, simultáneo. El control interno previo se efectúa antes de que nosotros iniciemos nuestra actividad. Nosotros tenemos que tener toda una justificación para poder dar el primer paso en relación a nuestra función. Soy tesorera, tengo que tramitar un pago por un proveedor. ¿Qué me tiene que llegar como tesorera? Todo el expediente, desde que ingresó, la conformidad, si hay que aplicar penalidades, pero eso no lo voy a hacer yo como tesorera, vienen de las otras áreas. A mí me llega todo el expediente con todas las conformidades vistos como debe ser, y yo recién inicio mi proceso para poder efectuar el pago, dar inicio, previamente, porque cuando me supervisen me van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué pagaste? No, que me lo dijeron. No, porque después iban a regular. Tu función es iniciar y proceder y culminar con el pago.
y lo iniciaste sin el sustento debido. Por eso tienen que aplicar control interno previo. El control interno simultáneo es en el desarrollo del acto. Mientras yo ya tengo toda la justificación para poder iniciar con el proceso para el pago del proveedor, en el simultáneo tendré que ver si el proveedor existe, si tiene su RUT, si tiene ya toda la documentación que respalda ya en el desarrollo mismo del proceso de pago de tesorería, como función de tesorería. Todos tenemos que hacer. Igualmente, la persona que está cuidando el ingreso a una institución, para algo lo han contratado, tiene que cumplir sus funciones. Porque cuando son supervisados, a ver, dame tu cuaderno de ingreso del personal, dame de tu sistema todos los reportes de ingreso, las salidas. Y tiene que cumplir la función. Porque está asumiendo responsabilidad, no lo van a contratar para que no evidencie el desarrollo de el ingreso de la persona. Y asume responsabilidades, todos los que participemos en una entidad, de acuerdo a la función que desempeñamos, indistintamente del régimen laboral que tengamos, somos contratados para algo. Que tengo mi TDR, pues en tu TDR te dirá, y tú tienes que hacer tu control previo y simultáneo para cautelar de que todo lo estás haciendo de la manera correcta. Y el control interno posterior, ¿quién lo hace? Cuando ya se culminó el proceso. Si la tesorería ya culminó el proceso, ya le puede decir a todo su personal, vamos a ver cómo lo hicimos. Porque tiene nivel de jefe para poder decirle a todos, vamos a ver cómo lo trabajamos. Y si en el camino hubo alguna debilidad, una deficiencia que se puede corregir sin perjuicio a un uso indebido de los recursos, lo puede hacer. Pero si hubo algo, tiene que tomar acciones como jefa. ¿Y quién también hace control interno posterior? El OSI, el órgano de control institucional, que forma parte de una institución. Cuando se aprobó esta ley en el año 2002, se estableció que el OSI efectuaba control interno posterior. ¿En función a qué? A unos planes anuales que le aprueba la Contraloría. El OSI desarrolla una función en base a un proyecto que él presenta, de acuerdo a unas directrices que da Contraloría para que en los años venideros desarrolle todos sus servicios. Cuando ya es casi fin de año o inicios de año, el OSI presenta su proyecto de plan a ejecutar, Contraloría se los aprueba para que en el año comience a ejecutarlos. Entonces, el control interno, ¿quién lo hace? La entidad. Previo, simultáneo y posterior, la entidad. Previo y simultáneo, todos nosotros. Como yo les digo, siempre para poder dormir tranquilos. Verificar que todo lo hagamos de acuerdo a las funciones, de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo al objetivo para el cual yo soy parte de esa institución. Y el control interno posterior lo hacen los jefes y lo hace el OSI. Es la clasificación dada en la ley que está vigente a la fecha. Institución, tú tienes que hacer control interno previo, simultáneo, y los jefes el posterior, y hasta el titular hace el posterior. Si le parece que quiere revisarlo, vamos a revisarlo. Y si hubiera alguna deficiencia que haya ocasionado un uso indebido de los recursos, manejo indebido, el jefe puede tomar acciones. Puede haber un proceso, puede ya él tomar acciones y no esperar que venga, pues, pasárselo al OSI o que venga a Contraloría y determine responsabilidades al jefe por inacción. Me levantaron las manos, por favor, Elizabeth. Elizabeth Manrique. Dime, Elizabeth. ¿Me escuchas? Edith, ¿también me ha levantado la mano? Bueno, continuamos, les estoy dando, quiero conversar, pero no sé si, no las escucho. Elizabeth.
Elizabeth y Edith, no las escucho. Voy a continuar, por favor. ¿Y quién se efectúa el control interno? El control interno ya quedó claro que lo hace la institución y de acuerdo al momento que se efectúe, puede ser control interno previo, simultáneo y posterior. Control interno previo lo hacemos previo y simultáneo todos, y el control interno posterior lo hacen los jefes y el OSI. Y ahora en la ley 27785 también está establecido en el artículo 8 que ¿quién hace el control externo? El control externo es un conjunto de políticas, normas, procedimientos que le compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del sistema por encargo de designación de esta. ¿Para qué hacen ellos? Entran a supervisar, a verificar qué está haciendo la entidad con el uso de esos recursos y bienes del Estado. De acuerdo a la supervisión que ellos efectúen, puede ser preventivo o simultáneo, además del control externo posterior, cuando exista una ley, una normativa expresa que establezca que hagan controles preventivos. Entonces, ¿quién hace el control externo? El control externo lo hace Contraloría, lo hacen las sociedades de auditoría cuando son designadas, y actualmente lo está haciendo también el órgano de control institucional, porque hay normas expresas donde se señala que hagan control externo. Este control externo que hace Contraloría, que hacen las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas, y las hace el órgano de control institucional, ellos entran a supervisar cómo están sus sistemas de control, de legalidad, financiero, su evaluación de control interno, todas las áreas que de acuerdo a las características de la entidad y a la materia del control puedan realizarse. Se efectúan inspecciones, verificaciones, estudios, todas las que se necesiten con fines de control. Entonces, el control interno lo hace la entidad y el control externo lo hace Contraloría, lo hacen las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas, y los órganos de control institucional, porque hay una norma expresa donde los faculta, además del control interno posterior, hacer el control externo. Estos son los representantes, este es el Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. ¿En qué momentos ellos se realizan el control externo? Así como la entidad hace control interno previo, simultáneo y posterior, el control externo dado por Contraloría, los OSIs y las sociedades de auditoría, cuando son designadas y contratadas, No, este es de también, no mandaron de ley también se efectúa bajo 3 modalidades: previo, simultáneo y posterior. El control gubernamental me ha mandado. ¿Acaso voy a decir que esta huevada? El control externo previo, Contraloría es la única que lo hace a través de su sede. Ellos hacen el control externo previo antes de que cualquier entidad ejecute el gasto. Una entidad
de acuerdo al acto o operación que quiera realizar por una ley o norma expresa, tiene que enviar a Contraloría, y Contraloría tiene una unidad orgánica que se encuentra de evaluar de manera previa si esta entidad puede ejecutar el gasto. Ellos no son auditores, son especialistas que se han dedicado a evaluar estos actos o operaciones que quiere hacer una entidad en función al gasto que van a efectuar, para que Contraloría emita una opinión de que es favorable o no el gasto que piensan efectuar. Solo lo hace Contraloría. Tiene una área, una unidad orgánica que efectúa el control previo. Luego tiene el control simultáneo, que es durante la ejecución del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la entidad se encuentra desarrollando una actividad, algún proceso en curso, Contraloría, con el equipo de auditores que tiene, y los órganos de control institucional acompañan, presencian cómo se está llevando a cabo la actividad o el proceso en la entidad. Y en ese acompañamiento van a poder alertar sobre la existencia de algún riesgo que se esté efectuando y que pueda afectar el objetivo de la entidad. Y luego tenemos el control posterior, que lo hace Contraloría con su equipo de auditores, lo hacen los socios con su equipo de auditores y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. Esto se efectúa de manera ya posterior, cuando el gasto se ha ejecutado. Acá es donde están las auditorías. Ustedes habrán escuchado ahora, por lo que estamos pasando, Contraloría está acompañando en varias áreas con respecto a de cómo de acuerdo a los recursos que se les han asignado a las entidades, si realmente están cumpliendo con el objetivo. ¿Por qué? Porque a través de una ley 31016, dada recientemente ahora en abril, por la emergencia sanitaria por el COVID, se le asignó a la Contraloría de que efectúe controles simultáneos durante la emergencia. ¿En qué sentido? En que están acompañando, están viendo cómo se desarrolla el proceso y se están alertando riesgos. Han participado en la entrega de las canastas básicas, la adquisición, almacenamiento, distribución de canastas básicas. Se ha participado en los establecimientos de salud, se ha participado visitando las comisarías, en función a los recursos que se le ha asignado y que ellos estén alcanzando pues los objetivos para los cuales se dieron. Los beneficios del control interno van a ser que nos va a permitir lograr los objetivos institucionales. Toda institución se ha creado, tiene una misión y tiene objetivos para alcanzarlos. En control interno, como una función práctica, cotidiana, nos va a permitir cautelar y verificar que estos objetivos se cumplan en la medida de lo planificado y de acuerdo a las necesidades de la población. Si nosotros efectuamos nuestros controles internos previos, simultáneos y posterior, vamos a medir, vamos a encaminar el desarrollo de las entidades para poder alcanzar estos objetivos que se tiene como institución, para lo cual se ha creado y tiene una misión, que es satisfacer las necesidades de la población. Permite un mejor uso de los recursos escasos. Al advertir riesgos en el desarrollo pues, de nuestros procesos, nosotros mismos vamos a decir, uy, mira, en mi control interno previo, en mi control interno simultáneo, al advertir que me he obviado algo, voy a poder corregir, tomar acciones. Y voy a tener un mejor uso de esos recursos escasos que a veces las entidades tienen. Asimismo, la retroalimentación del control interno genera mayor conocimiento y destrezas en los gestores públicos, dado que si nosotros
aplicamos nuestros controles internos preventivos, van a ser un sensor pues de los errores y desviaciones. Si en el desarrollo de nuestra actividad nosotros aplicamos nuestros controles preventivos para encaminar bien nuestras actividades, vamos a decir, mira, esto ha pasado, para que no siga ocurriendo, vamos a hacer esto. Vamos a poner procesos, vamos a comunicarnos con las áreas, vamos a poner avisos, para que se desarrolle la actividad de la mejor manera y mejorar las prácticas gerenciales y operativas. Por ejemplo, en un proceso de selección, el control interno enseñaría la mejor manera de determinar los precios referenciales, de indagar la presencia de potenciales postores en el mercado, de elaborar mejor las bases. Eso nos ayuda con el control interno. Tenemos que hacerlo. Tenemos que cuidar que nuestras funciones y las responsabilidades que asumimos se encuentren bien respaldadas, bien documentadas dentro de la legalidad que establece la institución. El control interno promueve una cultura orientada al buen desempeño. El desarrollo de mecanismos de control previo, simultáneo, trae como consecuencia la mejora del desempeño institucional y promueve una cultura de logro en los gestores públicos. Con un control interno previo y simultáneo, nos vamos a cuidar, nos vamos a esmerar, vamos a tratar de que todo esté ok. Y vamos a tener un mejor desempeño. Y vamos a poder, como les digo, dormir tranquilos porque vamos a decir, lo hice cumpliendo mis funciones, cumpliendo mis normativas, mis directivas, cumpliendo mis procedimientos y cumplir el uso de ese recurso para el objetivo para el cual me dieron. Y estoy listo para que me hagan la supervisión en cualquier momento. Asimismo, el control interno como instrumento para combatir la corrupción en la acción pública. Porque con el control interno vamos a identificar quién, cómo y cuándo se ejecutan los diversos procesos que se realizan diariamente en la administración. Entonces vamos a saber dónde se quedó, quién lo hizo, si efectuamos controles internos. Vamos a minimizar los riesgos de manejos inadecuados, que finalmente ocasionan pérdidas económicas para el Estado. Y lo peor de todo es que vamos a dar una prestación de servicios deficientes para el ciudadano. Esos son los beneficios del control interno. Tenemos como servidores públicos, de acuerdo a nuestra participación en una entidad, de acuerdo a las funciones que hemos asumido, cautelar que se cumpla con el objetivo que se tiene como institución, que se alcance la misión y sobre todo darle pues al ciudadano los servicios que él espera, los productos, ya sean bienes o servicios. Eso vimos en el módulo primero. Ley 27 y 785. ¿Qué es el control gubernamental? ¿Por qué tengo que saber qué es control gubernamental? Porque soy un servidor público, porque en el momento que formo parte del Estado, tengo que asumo responsabilidad y tengo que ser consciente que finalmente lo que se tiene que dar al ciudadano es satisfacer sus necesidades de acuerdo a la naturaleza, a la razón de ser de la institución. Él espera, tiene una expectativa. Esta institución tiene esta misión. Esta institución, como ciudadano, me va a dar esto. Yo espero eso. Un buen producto, un buen servicio, un bien. Y para lograr eso, nosotros que somos parte del engranaje de la institución, tenemos que cautelar, tenemos que cuidar, tenemos que supervisar que nuestras funciones sean bien desarrolladas, bien ejecutadas, de acuerdo a los parámetros, porque administramos recursos y bienes del Estado. Y por lo tanto, en algún momento vamos a ser supervisados y tenemos que pues, rendir cuenta. Y qué mejor que todo esté documentado y respaldado. El día de hoy, haciendo un recordaris de la parte conceptual que vimos en la sesión anterior, ya entramos al módulo 2, que es el Sistema Nacional de Control, de este curso de control gubernamental. El Sistema Nacional de Control, que ya entramos al módulo 2, parte de que el Estado pues cuenta pues con sistemas administrativos
que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, ¿no? Promoviendo pues su eficacia y eficiencia en su uso. Entonces, el Estado dice, necesito sistemas administrativos que son mis procesos de apoyo, especialmente de tipo administrativo, y tiene todos ellos: abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, y cada uno de ellos están compuestos por principios, normas, tienen su ente rector. Y dentro de todos ellos, el Estado necesita contar con un sistema administrativo denominado control. Este sistema administrativo denominado control, por eso, el arbitraje es este mecanismo alternativo. Es alternativo porque, interferencia, por favor. Porque para que sea alternativo tiene que haber otro mecanismo. Y el mecanismo que existe es la del Poder Judicial. Pero alternativo al Poder Judicial tenemos el arbitraje. Cuando se trata de contratos, hay una interferencia, por favor. El arbitraje es voluntario. Si tú eres un privado que firma un contrato con otro privado, si tú quieres, resuelves tus problemas a través del arbitraje, o si tú quieres, en vez de colocar una cláusula que diga lo van a resolver a través del arbitraje, tú puedes. Sistema Nacional de Control. Retomando, por favor, discúlpenme, pero ha habido una interferencia. En este segundo módulo empezamos con hablar sobre, a conocer el Sistema Nacional de Control. Como les venía diciendo, el Estado necesita sistemas administrativos y dentro de uno de ellos es el sistema de control. Y este sistema administrativo de control que necesita el Estado, en la Ley 27785, en el artículo 12, lo define, le da un nombre ya formalmente y se llama Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control es un conjunto de órganos de control, normas, métodos, procedimientos, que se encuentran estructurados e integrados funcionalmente. ¿Con qué finalidad? Para que puedan ejercer el control gubernamental en forma descentralizada. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Control? Es un conjunto de órganos de control. Son los únicos que se encuentran facultados para ingresar a una entidad, para supervisar, para verificar cómo están usando los recursos y bienes del Estado. Pero ellos, cuando van a hacer esta supervisión, como yo les digo, ellos van con su maletita, con su carta pase, donde llevan sus normas, métodos, procedimientos de cómo van a realizar esta supervisión. Ellos están integrados y van a poder efectuar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Descentralizada a nivel nacional. Este conjunto de órganos de control está conformado pues por Contraloría General de la República, por los órganos de control institucional y por las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. A nivel nacional, Contraloría tiene gerencias regionales de control en todos los departamentos del país. Son como contralorías chiquitas que están ahí y que en su ámbito se encuentran todas las entidades que están en esa zona. Piura, está la Gerencia Regional de Control de Piura y su actuación es a nivel de todas las entidades que se encuentran en Piura. Y así es a nivel nacional, está en forma descentralizada. Los OSIs, órganos de control institucional, están en cada una de las entidades, forman parte de la entidad y también se encuentran a nivel nacional. Y las sociedades de auditoría, cuando son designadas, pueden ir a nivel nacional y contratadas. Su actuación, ¿dónde actúan en este Sistema Nacional de Control? En todas las actividades y acciones que realiza una entidad, ya sea administrativo, presupuestal, operativo, financiero, en todo lo que efectúe la entidad. ¿A quién alcanza esa supervisión? A todo el personal que labora en la institución, independientemente del régimen que la regule. Pues el Sistema Nacional de Control, conjunto de órganos de control, los únicos que se encuentran facultados
para ingresar a una entidad que maneje recursos del Estado, recursos civiles del Estado, y supervisa el buen uso que le están dando. ¿A través de qué? De todas las normas, procedimientos que ellos manejan, y alcanza a todo el personal que presta servicio en ellas y hasta los que ya no prestan, porque también en su momento los comunican, los llaman para que den una explicación de su participación en la fecha que ellos están supervisando. El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría. ¿Quién es la que regula? ¿Quién es el papá y mamá del Sistema Nacional de Control? La Contraloría General. Ella es la que da los lineamientos, disposiciones, procedimientos técnicos, en función pues a la naturaleza de la entidad, y también establece las modalidades de control que le van a ser aplicables y los objetivos para la ejecución. Contraloría es la que regula. Contraloría, como les digo, es el papá y mamá del Sistema Nacional de Control. El órgano de control institucional y las sociedades de auditoría, si bien forma parte del Sistema Nacional de Control, se adecúan, están regulados por lo que emana Contraloría. Contraloría es la que norma cómo se van a desempeñar el Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control tiene atribuciones, tiene unas atribuciones. La primera, que este Sistema Nacional de Control, que es Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, efectúan la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. Ellos van a entrar a supervisar cómo están administrando los recursos y bienes del Estado. ¿Conforme a qué? Conforme al objetivo para el cual le dieron a esa institución. A la institución le dieron un presupuesto. A las áreas le dieron también un presupuesto. Ellos van a entrar a ver qué están haciendo con los recursos y bienes que les asignaron y si alcanzaron el objetivo para el cual les dieron. Así como con la ejecución de estos presupuestos y las operaciones de la deuda pública. Otras atribuciones que tiene el Sistema Nacional de Control: formula oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos. ¿Qué quiere decir eso? El Sistema Nacional de Control, Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, como contratadas y designadas, como resultado de su trabajo, como resultado de la supervisión que efectúen, ya sea bajo las distintas modalidades de control externo que ellos efectúan, van a emitir un documento, un informe. Y en ese informe van a culminar con unas recomendaciones. En esas recomendaciones, la entidad tiene que tomar acciones para mejorar la capacidad y eficiencia que tiene su gestión. Y también en ese informe puede presumirse que hay responsabilidades administrativas, civiles o penales. Y la institución tiene que tomar acciones. Entonces, la atribución del Sistema Nacional de Control es entrar, supervisa y como resultado de todo su trabajo emite un documento, un informe. Y en ese informe recomienda, formula oportunamente recomendaciones que la institución tiene que tomar acción. Otra de las atribuciones impulsa la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la optimización de los sistemas de gestión, ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa. El Sistema Nacional de Control. Uno de los instrumentos... Uno de los instrumentos que utiliza para la modernización y mejoramiento de la gestión pública es implementar un sistema de control interno. Toda institución tiene que implementar un sistema de control interno. Hay una ley que las obliga y Contraloría ha normado cómo se debe efectuar esta implementación en toda institución. Este sistema de control interno es una herramienta
para la gestión en una entidad para que permita pues alcanzar los objetivos. Y todo es a través de un aplicativo informático que se les ha diseñado para que las instituciones, en base a una normativa dada de base a una ley donde te obliga a institución, Contraloría da unas directivas, a unos lineamientos, estableciendo responsables, plazos, y en esta ley establecen si es que no lo implementas, hay responsabilidad administrativa funcional. También se cuenta con un aplicativo Infobras, donde todo ciudadano puede ingresar, ver el estado de una obra, y si tuviera que alertar sobre algún riesgo que aprecia o a un descontento, lo ingresa en el aplicativo y Contraloría está monitoreando. Con la finalidad pues de mejorar la gestión en una entidad. Propugna la capacitación permanente de los funcionarios y servidores en materia de administración y control gubernamental. Una atribución que tiene el Sistema Nacional de Control. La Contraloría General de la República cuenta con una Escuela Nacional de Control o también celebra convenios con entidades públicas, privadas, para el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza. Existen instituciones que se dan este tipo de capacitaciones relacionadas con lo que es control gubernamental, pero se propugna la capacitación. Todo servidor público, todo funcionario y servidor público tiene que estar en permanente capacitación. A veces sucede que el personal en una institución dice, quiero cursos de tesorería, endeudamiento, contrataciones, que también suma al fortalecimiento de sus competencias. Pero siempre el tema de control gubernamental lo dejan a un lado, lo dejan en última instancia para poder capacitarse. Y al igual que el otro, es un tema tan importante, porque en el momento que somos servidores públicos, tenemos que saber que se tienen que aplicar controles y sobre todo tener claro que existe el concepto de control gubernamental, que tengo que supervisar, tengo que verificar, que tengo que haber un uso debido de los recursos bien Estado porque luego me van a supervisar. Otra de las atribuciones del Sistema Nacional de Control es exigir a los funcionarios la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad, sea administrativa, funcional, civil o penal, y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Esta atribución está relacionada con que el Sistema Nacional de Control, que es Contraloría, los órganos de control institucional, las sociedades de auditoría designadas y contratadas, al emitir un informe con sus recomendaciones. Hay recomendaciones en las cuales se presume que hay una responsabilidad administrativa, funcional, civil o penal. Y se les dice, pues, a la entidad que tomen acciones. Tienen que asumir plena responsabilidad por los actos en la función que han venido desempeñando. Esa es una atribución. Exige a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos, como resultado de toda la evaluación que han efectuado de esa administración de recursos y bienes que ha efectuado el servidor público. Emite como resultado de estas acciones de control, siempre, todos los informes que emite es con el sujeto técnico y legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de acciones administrativas y o legales que sean recomendadas en dicho informe. En el caso que ellos presuman que hay alguna responsabilidad civil o penal y que esto ya esté en una instancia con participación del Ministerio Público o la Policía Nacional, ya no va a corresponder a abrir investigación policial o indagatoria previa. El Sistema Nacional de Control, como resultado de todo el trabajo que hace de la supervisión, puede brindar apoyo al procurador público o al representante legal de la entidad, cuando en defensa del informe hay algún tema que él no pueda sustentarlo, puede apoyar el profesional que
pertenece al Sistema Nacional de Control que elaboró ese informe. El Sistema Nacional de Control, conformado Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, únicos autorizados para entrar a supervisar, vigilar, verificar el buen uso que le han dado a los recursos y bienes del Estado. Y si hubo un uso indebido, se presume que puede haber una responsabilidad administrativa funcional, civil o penal, y que lo van a reflejar en su informe. Un informe técnico, bien sustentado, que demuestre pues realmente las evidencias que se han encontrado, ¿no? Es soportado. Pero ¿para qué llegar a esto si nosotros podemos aplicar nuestros controles internos, que sea previo, simultáneo, como parte de la institución, y el posterior, los jefes? ¿Para qué llegar a un informe donde se van a determinar responsabilidades? Tenemos como ente rector, Contraloría General, es la dueña el papá y mamá del Sistema Nacional de Control. Es la que norma. Si bien el equipo del Sistema Nacional de Control entra a supervisar, quien le da las directrices, Contraloría General. Contraloría General es la que permanentemente los está monitoreando, fortaleciendo con todos sus instrumentos herramientas que se deben utilizar para poder ejercer el control gubernamental en forma descentralizada. Tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, y la misión de la Contraloría General de la República es dirigir, supervisar y ejecutar el control en todas las entidades públicas, y en entidades, organismos donde haya recursos y bienes del Estado. ¿Para qué? Para contribuir a que lo usen de manera eficaz, eficiente y transparente. La Contraloría General de la República, como ente rector, como papá y mamá del Sistema Nacional de Control, tiene atribuciones. La primera atribución es que tiene acceso a toda documentación que hay en una entidad, aunque sea secreta, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual. Dicha atribución incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea y de manera irrestricta y gratuita a la base de datos, a los sistemas de información y a cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información. Acá yo les cuento una experiencia. Yo he estado en algunas instituciones a cargo de algunos OSIs y estuve en pleno desarrollo de una auditoría y ya estábamos para coordinar el trabajo de campo, la ejecución. Estábamos revisando todas algunas adquisiciones que se hicieron en esa entidad en un periodo determinado. Y mis auditores me decían, jefa, no encontramos nada, todo está ok. Y no es porque los auditores siempre quieren encontrar algo, sino que ya había antecedentes de que los antiguos dirigentes de esa institución estaban con enriquecimiento ilícito, ya estaban denunciados. Y nosotros estamos en pleno desarrollo de una auditoría justo del periodo en que habían estado ellos. Y finalmente, ya estábamos el último día para cerrar el trabajo del campo, y como los OSIs tienen un plazo para poder establecer plazos previos en el desarrollo de una auditoría, entregando un informe de determinada fecha, ya estábamos para cerrar. Entonces finalmente dijo, no, vamos a revisar, y todos nos sentamos, cada uno comenzó a ver los expedientes estaban completitos, no faltaba nada, todo estaba ok. Pero como no hay crimen perfecto, comparamos el diseño de una factura, era el mismo diseño de casi todas las facturas de los proveedores. ¿Qué pasó? Al parecer habían hecho su imprenta y al día siguiente salimos a visitar a todos los proveedores.
Algunos proveedores decían que no, que ellos no eran de ese giro, que no vendían esos productos, que no daban ese servicio. Otros proveedores, sin subestimar, eran unos kiosquitos en unos mercados. Otro proveedor, el señor indignado, decía: yo no trabajo con el Estado ni nunca trabajaré. Privados. Una señora nos atendió y nos dijo de que su hijo había venido una amistad de su hijo, que le había pedido una factura. Finalmente habían hecho y deshecho. Eran personas particulares, pero como se encontraban tan indignados, nos firmaron un acta que realmente nos favoreció como comisión, porque no estaban obligados de firmarnos ningún documento, pero nos apoyaron en ese sentido y finalmente emitimos un informe penal, ¿no? Entonces, por eso se dice, se tiene acceso a toda la información. Podemos buscar, podemos tocar la puerta a las personas, empresas particulares, siempre y cuando no violemos la libertad individual. Y como resultado de estas visitas, algunos de estos particulares le aperturaron un proceso a estos señores, ¿no? Porque estaban indignados. Entonces, la Contraloría General de la República, los SOCIs, tienen acceso a toda la información. Y se ha sumado que tienen acceso a los sistemas informáticos. Antes se decía, no puedes entrar a los sistemas informáticos, es información reservada del Estado. No, ahora se entra a todo. Tiene acceso a toda la información. La Contraloría General también tiene como una atribución ordenar a los órganos del sistema realicen acciones de control. ¿Quiénes son los órganos del sistema? A los órganos de control institucional y a las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. La Contraloría General de la República, de acuerdo al juicio que sea necesario, o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades, ella es la que va a decidir, ella es la que dispone. Supervisa y garantiza el cumplimiento de las recomendaciones. Los órganos de control institucional, Contraloría, los SOCIs y las sociedades de auditoría designadas y contratadas, ya les he dicho, como resultado de su trabajo emiten unos informes. Estos informes tienen recomendaciones, que sí o sí la institución tiene que tomar acciones. Y permanentemente la Contraloría General de la República está supervisando que estas recomendaciones se implementen, que se adopten acciones para mejorar la gestión y se inicien los procesos para las personas que se presume que tienen responsables por un uso indebido de los recursos. Permanentemente. La Contraloría General dispone el inicio de acciones legales en forma inmediata ante el Procurador Público de la Contraloría o al Procurador del sector o representante legal de la entidad examinada. En el caso, pues, de que en una ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. Se dispone el inicio de acciones legales en forma inmediata. Se presume que hay un uso indebido de los recursos, apertura al proceso, se le inicia. La Contraloría General de la República, como atribución también que tiene, es que tiene que normar y velar por la implantación de los órganos de control institucional en las entidades, requiriendo que estas entidades fortalezcan estas áreas con personal calificado, con infraestructura moderna, para que cumplan con sus fines. Durante estos años atrás, ahora actualmente, las entidades, había un porcentaje mayor que no tenían estos órganos de control institucional. Y estas entidades que existían, los jefes que asumían estas oficinas, eran jefes que eran remunerados por la entidad. Y los auditores también, su equipo remunerado por la entidad. Conforme han pasado los años, la política del actual titular de la Contraloría es de que se tiene que cubrir a todas las entidades a nivel del país, de todo el país, que son más de 3.500 entidades, tienen que haber estas oficinas.
los órganos de control institucional. Y tienen que ser jefaturados por personal de Contraloría. Y los auditores tienen que ser personal de Contraloría. En todo este proceso ya se ha ido cubriendo con jefes de Contraloría en algunas entidades de estos órganos de control institucional, se está cubriendo, y en algunas entidades ya hay un equipo auditor mixto, personal de Contraloría y personal de la entidad. ¿Por qué? Porque no ha habido independencia. Si la entidad les remuneraba, no ha habido mucha independencia ni transparencia, porque la entidad, eso es consciente, la entidad decía, mira, no te renuevo el contrato, no te voy a dar personal, no te voy a dar equipo, te voy a tener arrimado, no te voy a dar un ambiente adecuado. En cambio ahora ya no es así. Contraloría es la que designa a estos jefes de OSI y la entidad tiene la obligación de implementar estas oficinas. A estos jefes de OSI Contraloría los designa y es la única que los puede remover. Les guste o no el jefe, les sea su agrado o no al titular. Contraloría es la que designa a su jefe de OSI. Entonces Contraloría tiene que normar y velar por la implementación de estas oficinas en las entidades. Y esta institución tiene que dar toda la infraestructura necesaria y el personal que se requiera de acuerdo pues a la envergadura de la entidad. Contraloría General anualmente tiene que presentar al Congreso el informe de la evaluación de la cuenta general de la República. Todas las entidades reportan a la Contaduría su ejecución del presupuesto, un informe anual. ¿Y qué hace Contraloría? Va a auditar a la Contaduría Pública y tiene que presentar anualmente ante el Congreso un informe de cómo se ejecutó ese presupuesto a nivel nacional por todas las entidades, que es la evaluación a la cuenta general de la República. Otras atribuciones que tiene Contraloría, tiene que absolver todas las consultas y emitir pronunciamientos relacionados con lo que es el control gubernamental. Y de ser el caso orientado. Toda consulta que llegue a Contraloría en relación a lo que es control gubernamental, Contraloría General, como es la dueña, la mamá de todo este tema, tiene que absolver esas consultas. Contraloría aprueba el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. De acuerdo a la política actual del gobierno, Contraloría va a formular un Plan Nacional de Control. Si está la política orientada a la lucha contra la corrupción, Contraloría tiene que desarrollar un Plan Nacional de Control basado, encaminado a poder combatir esa corrupción que está de acuerdo a la política del gobierno establecida. Y en función a eso, estableciendo su Plan Nacional de Control, Contraloría le dice pues a todos los OSIs, a todas las áreas de la propia Contraloría, auditores, formulen sus planes anuales basados en este Plan Nacional de Control para desarrollar las acciones en el año que viene y poder combatir, ¿no?, esta corrupción en que está como política del gobierno. Entonces, Contraloría aprueba el Plan Nacional de Control. Los OSIs, Contraloría misma, los OSIs, las visitas que hacen en los desarrollos auditoriales es porque está dentro de un Plan Nacional de Control aprobado previamente. Ella ya lo tiene ya planificado, qué es lo que va a hacer. Si en el camino salieran temas, evaluará y tomará la decisión de que se efectúe ese desarrollo. Llegan a una institución, van porque ya lo tienen programado, ya van porque hay algunos riesgos que han identificado. El OSI actúa porque propone a Contraloría, como está dentro de la institución, el OSI sabe que en esa institución qué riesgos hay, qué áreas son las más frágiles. Entonces le propone a Contraloría, mira, quiero entrar a hacer auditoría ahí. Entonces Contraloría, con esas propuestas, evalúa, lo sustenta y finalmente puede determinar que haga una auditoría considerada en su plan anual que va a efectuar en el año que se inicie.
Otra de las atribuciones de Contraloría es que efectúa acciones de control ambiental y patrimonio cultural, así como son los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Los resultados tiene que informarlos semestralmente a las comisiones competentes del Congreso de la República, ¿no? La Contraloría emite opinión previa, vinculante, sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras que conforme a ley tengan el carácter secreto, militar o de orden interno. Si van a adquirir material bélico, si van a hacer adquisiciones, contrataciones que están exonerados de licitación pública, concurso público o adquisición directa, tiene que llegar a Contraloría previamente para que ella dé la opinión previa de que se efectúen esas adquisiciones, contrataciones que tengan pues carácter secreto, militar o de orden interno. Material bélico, previo a que efectúe el gasto. Contraloría también da autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de servicios, supervisión, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de su reglamento, cualquiera sea la fuente de financiamiento. Y también tiene que informar previamente sobre operaciones, fianzas, avales u otras garantías que comprometan la capacidad adquisitiva del Estado, la capacidad financiera. Entonces, previo a estos tipos de operaciones, antes que se efectúe el gasto, tiene que llegar a Contraloría. ¿Por qué a Contraloría? Contraloría tiene una unidad orgánica, que no son auditores, que están trabajando, es un área especializada, en donde llegan todos los expedientes relacionados con adquisición de material bélico, cuando se tiene que efectuar algún presupuesto adicional de obra o de supervisión que exceda de la ley de contrataciones, o cuando se tenga que informar sobre alguna que comprometa la capacidad financiera o crédito del país. Previamente, todo el expediente llega a Contraloría, a una unidad orgánica especializada, evalúa si es necesario o no, y finalmente ellos dirán si le dan una opinión favorable para que se efectúe el gasto o no. Es solo una opinión. La entidad podría tomar decisiones y efectuarla, y Contraloría ya entraría sin perjuicio a efectuar su control posterior a través de una auditoría. La Contraloría, como atribución, designa de manera exclusiva a las sociedades de auditoría. Ninguna entidad puede contratar en forma directa una sociedad de auditoría. Toda entidad, ustedes saben, necesita auditar sus estados financieros y presupuestarios. Pero para poder auditarlos, las entidades tienen que ir y tocarle la puerta a Contraloría General de la República, porque es una atribución que ella es la única, exclusiva, y ella es la que va a designar a la sociedad de auditoría, que va a entrar pues a auditar sus estados financieros a través de un concurso público de méritos. Entonces, Contraloría, si una entidad va y le dice, ¿sabes, Contraloría, quiero auditar mis estados financieros y presupuestarios? Contraloría pues cuenta con un registro de todas estas sociedades de auditoría que de acuerdo a requisitos se encuentran hábiles, y les dice, pues mira, esta entidad está pidiendo que le audite sus estados financieros, voy a hacer un concurso público de méritos. Se presentan las sociedades que están hábiles y bueno, una vez que son designadas ya son contratadas, y Contraloría está en permanentemente supervisión del trabajo que está haciendo esta sociedad de auditoría designada y contratada en esa entidad. Entonces designa de manera exclusiva a una sociedad de auditoría. Requiere el apoyo o destaque de funcionarios y servidores de las entidades para la ejecución de la actividad de control gubernamental. Si consideraría Contraloría contar con algún funcionario o servidor de alguna entidad para que apoye en el desarrollo de sus funciones del Sistema Nacional de Control, puede requerir su apoyo. Y también puede destacar algún personal de Contraloría para que esté en alguna institución que haya solicitado y bueno, hayan decidido que
se fortalezca con un funcionario de Contraloría o servidor. Contraloría General de la República recibe y atiende denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública. Tiene que darles el trámite correspondiente o las deriva pues a la autoridad competente. El estado de la identidad del denunciante y el contenido de la denuncia están protegidos por el principio de reserva. Todo ciudadano puede efectuar una denuncia. Contraloría las tiene que recibir y atender, evaluarlas, declararlas admisibles, previo pues tiene que contar con todos unos requisitos que se exige para que sea admitida como denuncia. Y una vez que es admitida hay que dar atención y hay que informar al denunciante el resultado de la atención a esa denuncia. Contraloría General de la República promueve la participación ciudadana mediante audiencias públicas y o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coayudar en el control gubernamental. Se estuvieron dando en provincia, se efectuaban pues audiencias públicas, iban representantes de la Contraloría, participaban de esas mesas y hacían un levantamiento de todos los pedidos que hacían los ciudadanos de cada zona, para poder pues coordinar con las entidades y ver de qué forma se podía mejorar, ¿no? Y que el ciudadano reciba lo que espera de esa entidad. Participa Contraloría en coordinación con las entidades en procesos judiciales, administrativos, arbitrales, ¿no? Para una adecuada defensa de los intereses del Estado, en función a los informes que se presentan, como resultado de sus controles posteriores. Contraloría recibe y fiscaliza declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que deben presentar los funcionarios públicos obligados de acuerdo a ley. Ellos envían a Contraloría, presentan sus declaraciones juradas y Contraloría pues hace un cruce con las instituciones en las cuales se tiene almacenado los bienes de las se tienen evidenciado qué bienes tienen los funcionarios, los servidores, y ellos, si ellos consideran de que algo por ahí no cuadra, pueden realizar una fiscalización. Contraloría también supervisa, ¿no? Verifica y supervisa el cumplimiento de las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el sector público en casos de nepotismo. Los OSIs hacen pues sus servicios para poder ver casos de nepotismo, ¿no? E informan, hacen todo su desarrollo de su servicio, emiten su informe y en casos se den esos nepotismos. Asimismo, Contraloría puede citar y tomar declaraciones a cualquier persona como testimonio mientras se esté haciendo una acción de control. Si está haciendo una auditoría, si el equipo, la comisión, considera citar a algunos de los que han participado en ese proceso, lo cita y tiene que levantar pues un acta y dejar un testimonio, ¿no? Que pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos que se están verificando. Y bajo los amperios legales señalados por los testigos se puede proceder pues también a la incautación de alguna documentación o cualquier medio de almacenamiento que la contenga relacionada con la materia de control, y se mantiene en custodia hasta la emisión del informe de control. Pues, a veces se sucede, se llama, pues se cita al servidor público y no la persona, entonces ese servidor también está expuesto pues a un reglamento de infracciones y sanciones, ¿no? Porque se le citó y no se acercó. Entonces, la atribución que tiene Contraloría mientras esté desarrollando una acción de control o una auditoría, puede citar para que mantenga una declaración. Contraloría dicta las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los planes y programas nacionales. Eso ya les comenté, ella, de acuerdo a la política de gobierno que se encuentra en el momento, organiza su plan anual de control a efecto pues de trabajar de manera integral, ¿no? Y finalmente
resultado de su trabajo, emitir recomendaciones generales para los poderes ejecutivo y legislativo sobre la administración de los recursos del Estado en función a las metas previstas y alcanzadas. Contraloría emite disposiciones y procedimientos para implementar acciones contra la corrupción administrativa a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública. Contraloría como les digo, ha dado unas pautas, unas directrices para que la institución implemente un sistema de control interno. Y dentro del armazón de este sistema de control interno que tiene que tener toda institución, se está promoviendo que se genere una cultura de honestidad y probidad. Se está diciendo de que tiene que haber documentos, que tienen que establecerse documentos que regulen el comportamiento del personal, que exista un código de ética, que se difundan los valores que tiene la institución, cómo se debe comportar, partiendo de ahí. Pues se está manejando toda esta implementación, se está orientando a que las entidades efectúen la implementación del sistema de control interno. Establecen procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el órgano rector por los fondos y líneas de su cargo. Se tiene que cuenta pues con una normativa donde se obliga a todos los titulares a rendir cuenta, efectuar la rendición de cuentas por los fondos y bienes que tiene a su cargo, en forma anual, cuando cesa en el cargo. Tiene que enviar toda esta información a Contraloría General. Contraloría General asume la defensa del personal de la institución incurso en acciones legales, mientras el personal de la Contraloría se encuentra desarrollando una acción de control. ¿Y qué suele suceder? Los denuncian como auditores, como jefes de auditoría, jefes del órgano de control. Contraloría asume la defensa de su personal. Establece procedimientos selectivos de control sobre las entidades públicas beneficiarias sobre las mercancías donadas provenientes del extranjero. Hay entidades que reciben pues donaciones del extranjero y Contraloría cuenta con unos procedimientos para poder efectuar el control de qué están haciendo las entidades con estas donaciones. Ejerce el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos. Las entidades envían reportes e información relacionada con su ejecución presupuestal y Contraloría los va monitoreando, ¿no? Y ante alguna mejora que se quiera apoyar a este sistema administrativo, se tiene que presentar, ¿no?, una recomendación. Regulan el procedimiento de registros plazos del precio de control previo y Contraloría también celebra convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para poder apoyar de repente el tema de capacitación, para poder utilizar la base de datos que puedan permitir facilitar, apoyar en el desarrollo de sus auditorías. Ahora, ¿cómo es la organización de la Contraloría? Estamos en este módulo viendo el Sistema Nacional de Control y hemos iniciado con la Contraloría como ente rector del Sistema Nacional de Control. Hemos visto sus atribuciones, hemos visto que Contraloría es el ente rector, la que da pues todos los lineamientos, pautas, procedimientos para que este conjunto de órganos de control, que es órganos de control de institución y las sociedades auditorías designadas y contratadas, ejerzan el control gubernamental en forma descentralizada. Hemos visto las atribuciones de la Contraloría, tiene acceso a toda la información que se maneja en una institución, hasta la reservada. Su alcance es a todo el personal, indistintamente de los regímenes que tiene la institución.
la Contraloría, la organización que tiene, está dada porque tiene un titular, que es el Contralor General. Él es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo y tiene un periodo de 7 años. Goza de los mismos derechos, prerrogativas y preeminencias propias de un ministro de Estado. Puede ser removido por el Congreso por falta grave y está prohibido de ejercer actividad lucrativa e intervenir directa o indirectamente en la dirección y o gestión de cualquier actividad pública o privada excepto docencia. Todos aquellos que trabajamos, yo estoy incluida porque yo soy parte del Sistema Nacional de Control, lo único que nos permiten efectuar es docencia. Es lo único permitido. La Contraloría, así como tiene un titular, que es el Contralor General, tiene una vicecontraloría, que es la unidad orgánica cuyo responsable es el segundo funcionario en rango del sistema. Podrá existir como máximo 2 vicecontralorías, las mismas que son designadas por el Contralor General de la República, de acuerdo a la necesidad para la operatividad del sistema. Actualmente la Contraloría cuenta con 2 vicecontralorías. Todos los funcionarios y servidores públicos de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría designadas y contratadas deben contar con título profesional universitario, con colegiatura y habilitación profesional cuando corresponda. ¿En qué sentido? Todos aquellos funcionarios y servidores públicos que formamos parte del Sistema Nacional de Control y que firmamos estos informes, tenemos que ser profesionales, titulados, con colegiatura y habilitados. Hay equipos, existen personas que no tienen todavía el título, pero van como auditores juniors, pero ellos no tienen pues la facultad para firmar. Pero casi el gran porcentaje tienen un título profesional y se les exige para que internamente también puedan ir ascendiendo, ¿no? Mientras tanto mantienen su nivel si es que no tuvieran el título. También hay un grupo de servidores públicos que son de carrera técnica y también tienen que contar pues, con su titulación correspondiente. Quedan exceptuados pues aquellos que son los practicantes, ¿no? Como que cualquier entidad también forman parte de la institución. Esta es la estructura orgánica de la Contraloría. Como ustedes verán ahí, tenemos al Contralor, titular de la entidad actualmente. Tiene 2 vicecontralorías. La vicecontraloría del lado izquierdo es la de gestión estratégica e integridad pública. Y la de la derecha es la vicecontraloría de servicios de control gubernamental. La vicecontraloría del lado derecho, la vicecontraloría de control gubernamental es la que ve toda la parte operativa de los auditores. Ellos son los que tienen a cargo los órganos de control de institución a nivel nacional, de acuerdo al sector. Este es el equipo de auditores que están en plena actividad. En el lado izquierdo pues se tiene la parte que ve proyectos, formación de proyectos, la parte de integridad pública, de fiscalización, de rentas, es la parte que está más en la sede, ¿no? En cambio, el lado derecho son los auditores propiamente dichos, que cuando se decide que hagan auditoría, la misma Contraloría, de este lado es que salen las comisiones. En este lado derecho son los que tienen a cargo los socios de acuerdo al ámbito. Por ejemplo, si vemos el sector de político, infraestructura, económico, van a lo que es el MEF, y tenemos el Ministerio de Vivienda. Los socios están bajo la supervisión de esta vicecontraloría de servicios de control gubernamental, teniendo en cuenta su ámbito. Y en la parte final tenemos Secretaría General, que tiene sus unidades de apoyo. Están todas. Se cuenta pues titular con 2 vicecontralorías, que lo ha creído conveniente pues por
la Contraloría. Financiamiento, ¿cómo se financia el presupuesto de la Contraloría? Se genera pues como consecuencia de la prestación de servicios de capacitación técnica, venta de publicaciones u otros compatibles con su función. Ingresos que se perciben. Los que se reciba de donación o por algún convenio de cooperación técnica nacional o internacional. Los ingresos que genera pues por la inscripción, designación o supervisión de las sociedades de auditoría. Cuando una sociedad de auditoría es designada y contratada, todo este trámite para efectuar todo el proceso de selección, al TUPAC, la sociedad tiene que pagar el derecho pues, a la postulación con todo lo que se establezca y la entidad también. Entonces esos montos se consideran como ingresos. Los montos recaudados por concepto de aplicación de sanciones impuestas por la Contraloría a los servidores públicos también es un ingreso. Los ingresos que se generan por el cobro de derechos de tramitación y evaluación del ejercicio del control previo, porcentajes que de acuerdo al TUPAC está ahí, que es un ingreso para Contraloría. ¿Y cuál es el régimen laboral de Contraloría? El régimen laboral de Contraloría está normado está sujeto al régimen de la labor de la actividad privada, se rige pues por el reglamento interno de trabajo u otras que dicta internamente la Contraloría. La política remunerativa que tiene la Contraloría son aprobados por el Contralor General. Entonces, el régimen laboral de la Contraloría es de la actividad privada. Hay otro. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es. Discúlpenme, pero están habiendo interferencias, tengo que deshabilitar los audios. La Contraloría cuenta con órganos desconcentrados. Si bien la Contraloría en la sede de Lima tiene pues su Contralor, sus dos vicecontralorías, tiene todo un equipo de auditores que van a las entidades a efectuar sus auditorías y dentro de ese equipo de auditores que pertenecen a unidades orgánicas propias de la Contraloría supervisan a los socios a nivel nacional. También cuenta con órganos desconcentrados. La Contraloría General cuenta con oficinas regionales de control, que son órganos desconcentrados y estos con objeto de optimizar la labor de control gubernamental. Estas oficinas tienen autonomía administrativa, son como si fueran contralorías pequeñas a nivel nacional. Ellos son los que se encargan de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control de todas aquellas entidades que se encuentran bajo su ámbito. Como les decía, en Piura tienen un número de entidades, estas oficinas regionales de control de Piura, las que regula, las supervisa y está en perfecta y permanente supervisión. Contraloría General de la República, como es el ente rector, ella es la que va regulando, ¿no?, sus competencias y le da todas las disposiciones de cómo deben ellas encaminarse. En las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, ¿cómo es que participa Contraloría? El Sistema Nacional de Control. Sin perjuicio de las inspectorías generales que hay en cada una de estas de las Fuerzas Armadas, cuya competencia de estas inspectorías se suscriben a asuntos netamente castrenses y disciplinarios, estas instituciones deben contar en su estructura orgánica con un órgano de auditoría interna, actualmente llamado órgano de control institucional.
Esta oficina, ¿qué cosa es lo que hace? Exclusivamente efectúa el control de la gestión administrativa, económica y financiera de los recursos y bienes del Estado que han sido asignados. Entonces, acá hay, porque a veces se confunde, dice, pero si yo tengo inspectoría, ¿qué cosa hace el órgano de control institucional acá en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional? Es que tu inspectoría solamente se va a dedicar a asuntos netamente castrenses y disciplinarios del personal. En cambio, el órgano de control institucional va a ver exclusivamente cómo has usado, tanto de la manera administrativa, económica, financiera, los recursos y bienes que se te asignaron. Tienen dos funciones distintas. Ahora, el Sistema Nacional de Control está conformado pues como Contraloría, ente rector, ya hemos visto la Contraloría, y también tenemos a los órganos de control institucional. Los órganos de control institucional. Todas las entidades, así como las empresas en las que el Estado tenga una participación accionaria total o mayoritaria, tienen que tener un órgano de control institucional. Esta oficina, todas las entidades. Y esta oficina, de acuerdo a la estructura orgánica que tiene la institución, tiene que tener el mayor nivel jerárquico. Si ustedes verán, revisen la estructura orgánica de una institución, van a ver al titular y de ahí nomás está la oficina del órgano de control institucional. Tiene que estar ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad. Esta oficina es una unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental de la entidad. César Emilio, discúlpame, me estás dando unas pinceladas a la diapositiva. El titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implantación e implementación de esta oficina y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades. Como ya les he dicho, el titular tiene esta obligación, tiene que contar con esta oficina. Tiene que darles un lugar, un espacio, tiene que implementarlas con equipo, mobiliario, personal. Antes, como les digo, todo a la entidad es la que asumía todo este presupuesto. Ahora esto va a ser a cargo de Contraloría. Contraloría es la que designa al jefe de OSI, personal de Contraloría, les va a designar a todos los auditores, personal de Contraloría. Porque la entidad, el presupuesto que se consideró para la implantación de esa oficina, la está trasladando a la Contraloría. Esta oficina tiene una relación funcional con la Contraloría y su labor se desarrolla de acuerdo a lineamientos y políticas que establezca la Contraloría. La Contraloría es la que le dice a ellos cómo deben trabajar. Si ustedes, desde qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y finalmente hasta emitir el informe. Cuando les dice el informe, el informe les dice tienen que emitirlo de esta forma, de esta estructura, con ese tipo de letra, hasta ese nivel. Contraloría es la que da los lineamientos, los procedimientos. Si ustedes tendrán la oportunidad de ver algún informe que ha emitido tanto Contraloría, el OSI, van a ver su estructura, es la misma. El contenido es otro, pero la estructura es la misma porque las reglas las pone Contraloría. La presentación del producto final la da Contraloría. El OSI, la finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones,
así como el logro de resultados mediante la ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior y servicios relacionados. ¿Qué es lo que hace el OSI? Ellos entran pues a supervisar, a verificar el buen uso que le está dando la entidad a los recursos y bienes que le han sido asignados. Estas oficinas están instaladas dentro de la institución. Estas oficinas conocen su entidad, sabe qué áreas son las más, donde hay más riesgos, las más frágiles, y están ahí monitoreando, y están acercándose a través de sus controles simultáneos, apreciando cómo se están llevando a cabo las actividades. Como resultado de sus controles simultáneos, de repente inician algunos riesgos y tienen que emitir un documento al titular para decirle: mira lo que está pasando, toma acción. Les avisa, los alerta. Si la entidad hace caso omiso, pues ya ellos aparecen con sus controles posteriores a través de una auditoría. Entonces, ¿qué hace el órgano de control? Tiene que cautelar el buen uso de los recursos y bienes del Estado. El OSI no hace gestión, solamente entra a supervisar el buen manejo que se le está dando en la institución. El buen manejo que debe estar respaldado con los controles internos previos, simultáneos, que todos debemos efectuar en una institución, como parte de la institución. Si el OSI va a venir a supervisarme, pues yo tengo que demostrarle que hice mi control previo, que todo está, inicié con los documentos necesarios, mi función. Que hice mi control simultáneo, que lo culminé cumpliendo el objetivo. Entonces, ellos entran a supervisar, si todo está ok, enhorabuena. Enhorabuena, porque ellos van a alertar en caso de un simultáneo que te van mirando cómo está desarrollando alguna alerta de riesgo. Y si fuera en un posterior, si todo está ok, no pasa nada, quedó ahí nada más. La Contraloría General de la República, aplicando el principio de carácter técnico y especializado de control, designa a los jefes de los órganos de control institucional en las entidades sujetas a control. ¿Quiénes están exceptuados? O sea, la Contraloría está exceptuando los jefes y el personal del órgano de control del Congreso, cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rige por las normas que estipula dicho Poder Estado. El Congreso, la Contraloría no está exceptuada de designar personal en el Congreso. El jefe del órgano institucional mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General, sujetándose pues a los lineamientos, disposiciones. Como les digo, él está sujeto a las disposiciones que dé Contraloría, se tiene que sujetar a todos sus lineamientos que permanentemente lo están dando. Tiene independencia técnica dentro del ámbito de su competencia. Solo lo reporta Contraloría. Amparado en todas las normativas que le da Contraloría, amparado en todas las disposiciones y regulaciones que le da la Contraloría. Los jefes de los órganos institucionales pueden ser trasladados a otra plaza por necesidad del servicio. La Contraloría General de la República regula la separación definitiva del jefe de acuerdo a causales, procedimientos e incompatibilidades que establezca para tal efecto. Los jefes de los órganos de control institucional están por un tiempo de 3 años en una institución, designados por Contraloría. Contraloría es lo que los designa. El titular tiene que acatar la disposición dada por Contraloría. Culminados los 3 años, Contraloría puede recomendar su traslado a otra plaza, ya sea porque culminó sus 3 años o también puede ser antes de los 3 años por necesidad de servicio. Contraloría es la única que los puede separar definitivamente del cargo por alguna causal. Hay situaciones en que a veces los jefes, una vez culminadas sus 3 años, regresan a la sede de Contraloría, regresan a la unidad orgánica que tiene bajo ámbito a la entidad donde él estuvo como jefe de OSI y forman parte de la plana de auditores. Están ahí a la espera que los vuelvan a designar o ya se quedan fortaleciendo esa unidad orgánica.
Hay algunos que culminan sus 3 años y de forma automática los desplazan a otra entidad. Ya eso es decisión de Contraloría. En el año 2018, mediante la directiva 011 de 2018, se aprobó una directiva para la implementación de la incorporación de los órganos de control institucional a la Contraloría. A través de esta directiva se regula el proceso de incorporación, ¿no?, progresiva de los socios. Entonces, desde ahí es donde ya, por disposición de la alta dirección, todas las entidades deben tener un OSI, un órgano de control institucional, en los 3 niveles de gobierno, y las entidades tienen que hacer la transferencia de los recursos financieros destinados para que estas oficinas funcionen en sus entidades a la Contraloría, para que así, de manera progresiva, estos órganos de control institucional ya sean dirigidos por jefes de Contraloría y por personal de Contraloría, que ya se está dando, ¿no?, a nivel nacional. Se están cubriendo, hay entidades muy lejanas, en que nunca se imaginaron que iba a haber un órgano de control institucional, y ya hay órganos de control institucional. En un inicio están solo los jefes que pertenecen a Contraloría, ¿no? Se han dado concursos en la Contraloría para que entren, pues, a fortalecer y sean designados como jefe de OSI, ¿no? Y hay un grupo también de personal que es designado directamente para que forme parte de esta jefatura. Entonces, Contraloría, ¿qué hace? Hace concursos para ocupar plazas de jefe de OSI, y Contraloría también tiene personal de planta que directamente lo designa para que asuman estas jefaturas, ¿no? Entonces, aquellos que están formando ya parte de ser jefes, son jefes de OSI de Contraloría, las entidades pues ya han hecho sus transferencias de recursos financieros para que se vayan implementando estas oficinas. Ya hay entidades en las cuales también hay auditores, que es una combinación, un mix de personal auditor que todavía la Contraloría, que todavía la institución les está remunerando, y hay un grupo que ya es personal de la Contraloría. Este equipo de personal de Contraloría se ciñe a la normativa de Contraloría, a las directivas de Contraloría, porque es personal de Contraloría, que si bien no está en la sede, pero está destacado, se podría decir, en la institución, son de la institución. Ahora, el personal que trabaja en los OSIs, en las entidades, se tiene que regir al horario de la institución en la cual están pues ellos participando, ¿no? Sin perjuicio de ello, previo análisis de la información y priorización de las entidades del Gobierno Nacional, regional y locales, la Contraloría determina el número de entidades cuyos OSI serán incorporados y los plazos previstos, ¿no? Si bien la intención es de que a la larga todas las entidades, las que son más de 3.500 entidades que tienen que tener OSI, la Contraloría, como este es un proceso, es la que está determinando el número de entidades cuyos OSI se van a ir incorporando y los plazos, ¿no? Y se les va comunicando al titular oportunamente para que comiencen a hacer las transferencias. Esta incorporación de plazas y recursos del OSI comprende pues las remuneraciones, contraprestaciones, retribuciones y otros ingresos pagados, ¿no?, en el marco de las disposiciones legales vigentes. Se estableció también que, a fin de no preocupar al personal que está formando parte de estos OSIs, que las entidades podrán continuar renovando las contrataciones que regula la contratación administrativa de servicios hasta que no se dé la incorporación, ¿no?, del OSI. Como Contraloría es la que les va a decir a la institución, mira, ya te tienes que incorporar, ya se va a incorporar personal,
pues tus CAS hasta acá nada más, ¿no? Ya no las renueves más. Entonces, se les va a avisar para que oportunamente les digan a ese personal que ya hasta ahí nada más va a continuar su servicio, porque ya se está incorporando personal de Contraloría a estas oficinas. Mientras tanto, tienen que esperar que se continúe con el proceso y Contraloría les dé la alerta, ¿no? Les diga a las entidades ya te incorporas y ahí nomás ya no renueves. El otro grupo que conforma los órganos de control institucional y que tienen también toda la facultad para entrar a supervisar, una vez que han sido designadas y contratadas, son las sociedades de auditoría. Las sociedades de auditoría son personas jurídicas, calificadas e independientes en la realización de las labores de control posterior externo. Estas sociedades son designadas previo concurso público de méritos y son contratadas por Contraloría General de la República para examinar las actividades y operaciones de las entidades. Efectuar pues las auditorías financieras a los estados financieros, opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas. Las sociedades de auditoría tienen que cumplir ciertos requisitos que exige Contraloría para que puedan ser consideradas aptas y poder postular, poder ser parte de un concurso público de méritos que las entidades solicitan para que auditen sus estados financieros. Ninguna entidad pública puede contratarlas en forma directa. Tienen que decirle a Contraloría. Por ejemplo, si el Banco de la Nación quiere auditar sus estados financieros, tiene que ir a Contraloría y decirle, mire, quiero que me auditen mis estados financieros y para que se inicie un concurso público de méritos. Entonces, Contraloría va a voltear, va a ver en su registro de sociedades de auditoría que de acuerdo a unos requisitos se encuentran hábiles para postular y les va a decir, mira, Banco de la Nación está solicitando que auditen sus estados financieros y presupuestarios. Entonces, Contraloría desarrolla el concurso público de méritos y se presentan todas las sociedades de auditoría que se encuentran pues interesadas. Este concurso público de méritos que he desarrollado está a cargo pues de una comisión que es designada por la Vicecontraloría de Control, para que ellos son los que dirijan todo este concurso público de méritos. Excepcionalmente, hay procesos que se realizan a través de un concurso de méritos internacional o mediante un procedimiento específico regulado por órganos competentes. Pero este concurso tiene que contar con la autorización de Contraloría. Y Contraloría es la que finalmente es la que va a designar cuando se hace con órganos competentes. O sea, ninguna entidad pública puede contratar en forma directa, siempre tiene que ser con la participación de Contraloría. Para ello, como les digo, Contraloría conforma una comisión que está a cargo de todo este proceso, de este concurso público de méritos, y así como hay esta comisión, se cuenta con un aplicativo informático donde se está todo el seguimiento desde el inicio de los que se han inscrito para postular el concurso hasta la designación. Las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno locales están autorizados para realizar las transferencias financieras a Contraloría, para que puedan cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría. Y esta transferencia es publicada pues en el peruano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la entidad, la nación, le tocó la puerta a Contraloría y le dice, quiero que me auditen mis estados financieros, la Contraloría hace el concurso, la entidad
le tiene que hacer la transferencia con cargo al presupuesto de la Contraloría de lo que va a costar que le realicen esta auditoría financiera para que Contraloría cubra los gastos que se derivan de la contratación de la sociedad auditorial. Se hace un contrato, el contrato es firmado entre la entidad y la Contraloría. Contraloría es la que ya contrata la sociedad de auditoría, Contraloría es la que va desde el inicio hasta la emisión del informe, Contraloría va supervisando la labor de la sociedad de auditoría hasta que le da el ok al informe, y Contraloría, como ya tiene la transferencia financiera, Contraloría es la que le paga a la sociedad de auditoría. Pero se inicia con un contrato entre la entidad y Contraloría General. Contraloría finalmente le va a dar el producto a la entidad de sus estados financieros que han sido auditados y presupuestarios. Todo este proceso para la designación de sociedades, como les digo, se forma una comisión de designación, que es un órgano colegiado y de carácter temporal. Lo nombra el vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental y cuya comisión es evaluar y calificar todas las propuestas que presentan las sociedades de auditoría, ya sea en el concurso público de méritos o en el concurso de méritos internacional, para poder designar a las sociedades, así como las acciones que se derivan de la evaluación y calificación de la propuesta. Esta comisión de designación es la que asume todo desde el inicio hasta la designación, y finalmente les va a continuar con la evaluación y calificación de la propuesta. Una vez que la entidad, que se ha designado la sociedad de auditoría, ya en la entidad, ya llegó la sociedad de auditoría, está haciendo el trabajo, si bien el contrato es entre Contraloría y la entidad, pero la sociedad es la que está trabajando. La entidad tiene que conformar una comisión especial de cautela. Esta comisión especial de cautela es el órgano colegiado nombrado por el titular. El titular de la entidad tiene que designar una comisión especial de cautela que está conformada por 3 integrantes. 2 funcionarios que mantengan vínculo con la entidad y no estén vinculados con la materia a examinar en el periodo sujeto a evaluación. Y un integrante que será el jefe de OSI o el personal que a su cargo designe, quien va a asumir la calidad de presidente. Ellos son los que van a hacer el seguimiento del desarrollo, de la participación, de la ejecución de la sociedad de auditoría en su trabajo de campo, y finalmente ellos van a presentar un informe ante Contraloría sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la sociedad de auditoría y la entidad. Ellos son los que van a estar ahí, facilitando la información, estar de intermediarios para que le den todas las facilidades, revisar la lista de asistencia del equipo auditor, y culminado, ellos van a elevar un informe a la Contraloría para informar si se cumplió o no con las obligaciones contractuales. La Contraloría, en todo este proceso, cuenta pues con un aplicativo informático a través del cual se realiza íntegramente todos los procesos, se registra todos los procesos, desde el registro para participar en la evaluación, la designación, contratación y supervisión. Todo está en este aplicativo informático, el cual a la entidad se le da el acceso para que pueda hacer el seguimiento, ¿no?, del desarrollo de la labor que ha efectuado la sociedad de auditoría que fue designada y contratada. Ahora, como resultado de todo ese trabajo que hace el Sistema Nacional de Control, Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, se establece que los informes de control emitidos por el sistema constituyen actos de administración interna de los órganos conformantes de esta,
y pueden ser revisados de oficio por la Contraloría General, quien podrá disponer de su reformulación cuando en su elaboración no se haya sujetado a la normativa de control, dando las instrucciones precisas para superar las deficiencias sin perjuicio de la adopción de las medidas correctivas que correspondan. ¿Qué quiere decir esto? Todos los informes que emite el Sistema Nacional de Control, antes de que se le entregue al titular, pueden ser revisados de oficio por la Contraloría. Los OSIs, si desarrollan una auditoría, finalmente emiten el informe, el proyecto de informe, tienen que decirle a la Contraloría, mira, ya culminé, ya tengo mi proyecto de informe. Y Contraloría le dice, vamos a ver si lo voy a revisar de oficio. Entonces, Contraloría recibe todos los informes, pero como no se da abasto para poder revisar todos los informes de todas las OSIs, de todas las instituciones a nivel nacional, saca una muestra o considera determinadas situaciones y le dice al OSI, mira, tu informe, tu proyecto de informe salió elegido y lo voy a revisar. En ese proceso de revisión, Contraloría comienza a fortalecer, a pedir más información, adecuar más el informe. Cuando ya haya culminado con la revisión, en que están en permanente comunicación con el OSI, le dice, mira, ya acabé de revisarlo y ahora sí procede a entregarle el titular. Entonces, ¿qué hace el órgano de control institucional? Ya con el ok, con el pase, prepara ya el informe final y lo eleva al titular. Hay informes que no son revisados de oficio porque no ameritan, Contraloría no ha considerado que lo entregue nada más al titular sin necesidad de que sea revisado de oficio. Pero igual, Contraloría asume que todo está ok, o sea, asume el informe. Y con eso culminaríamos lo que conforma el Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control está conformado Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Todos ellos normados con los procedimientos, lineamientos, directrices que da Contraloría, que es el ente técnico rector, ¿no?, para poder ejercer el control gubernamental en forma descentralizada. Quiero saber acá si hay preguntas con respecto a este segundo módulo, que es el Sistema Nacional de Control, de la facultad que ellos tienen de entrar a supervisar el buen uso que le dan las entidades a los recursos y bienes para alcanzar el objetivo para el cual fue creado la institución, en base a los controles internos que tiene que aplicar la entidad. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? O si no me escriben por el chat, por favor. Si necesitan alguna aclaración. Hasta el momento hemos visto dos módulos. El curso, por favor, es control gubernamental. El primer módulo ha sido todo el marco conceptual. Marco conceptual que comprende en saber qué cosa es qué es control gubernamental, que hay dos tipos de actores, control interno, control externo, ley 27785, que está vigente, que a través de la cual el Sistema Nacional de Control, cuando entra a supervisar, nos va a preguntar como servidores públicos: ¿aplicaste tus controles internos previos? ¿Tienes funciones establecidas? ¿Tienes responsabilidades? Y para ello tienes que aplicar tus controles internos previos, simultáneos.
y tu jefe tiene que aplicar tu control interno posterior. Yo entro a supervisarte y te voy a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué actuaste así? Tenías que hacer control interno previo. ¿Qué pasó? ¿No sabías tus funciones, tus procedimientos? Porque yo soy el Sistema Nacional de Control y tengo la facultad de entrar a supervisar el buen uso de los recursos y bienes del Estado que le dan los servidores públicos en una institución, de acuerdo a los recursos que se les ha dado para cumplir con el objetivo que se tiene como institución. En eso tenemos que iniciar. El control gubernamental, supervisar, verificar, vigilar, que todo lo que hagamos cumpla con el objetivo para lo cual me asignaron los recursos. Y para poder cumplir tenemos que tener claro nuestras funciones, nuestras responsabilidades, toda la normativa que regula nuestra participación en una institución. Porque si no es ahora, mañana o pasado, el Sistema Nacional de Control va a entrar a supervisar. Y por el hecho de supervisar, el periodo que esté, y si yo he estado ahí en esa institución, o estoy, o no está, o ya no estoy, igual me van a convocar, igual me van a llamar para que rinda cuenta de mi participación en ese momento, en ese periodo. Eso es lo que hay que tener presente. Desde el momento que somos servidores públicos, tenemos una misión muy importante que cumplir. Entregarle pues al ciudadano el producto que espera de mi institución, ya sea un bien o un servicio, pero que satisfaga pues las expectativas de la entidad. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay chat? Entonces, señores, si no hay ninguna consulta, creo que ha quedado claro. No me están entiendo por el chat. Bueno, vamos a continuar entonces en el siguiente módulo, que vamos a hablar sobre el control interno e implementación del sistema de control interno. El tercer módulo, que es control interno e implementación de un sistema de control interno, va a tratar de que toda entidad tiene que contar con una herramienta de gestión. Una herramienta de gestión que obliga a todas las instituciones el tener que contar con este instrumento de gestión, que es un sistema de control interno. Hay una ley donde ha establecido plazos, responsables, y hay una normativa expresa que, como es el tema de control gubernamental, lo ha dado Contraloría y le dice a las entidades: de esta forma lo vas a hacer. Ha establecido unos procedimientos, ha establecido responsables directos, funciones directas, fechas de los entregables, y es la que está vigente, ¿no? Es la que está vigente y a través de las cuales las están manejando las entidades, y es a través de un aplicativo informático que les ha dado Contraloría a todas las entidades. Entonces, no hay preguntas. Entonces, culminamos el módulo, el segundo módulo del día de hoy, y nos estamos viendo ya la siguiente semana para ver el módulo 3, que es la implementación de un sistema de control interno en una entidad pública, normada, dada por una ley en forma obligatoria y normada por Contraloría. Eso sería todo con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana.